Hola Easypromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo con las últimas noticias de tecnología, marketing digital y redes sociales. Unas noticias muy interesantes. ¿Estáis preparados? ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. WhatsApp revoluciona, chatea con usuarios de otras apps. ¿Estáis cansados de tener 1000 apps de mensajería en vuestros móviles? Pues buenas noticias, WhatsApp está innovando para hacernos la vida digital más fácil. Vamos a ver cómo. Imaginaos poder chatear con usuarios de otras apps de mensajería directamente desde WhatsApp. Sí, como lo oís. Y es que una filtración nos ha dado pistas sobre cómo funcionará. En WhatsApp para iOS se ha visto un nuevo apartado llamado Chats de terceros y aquí podréis acceder a conversaciones de otras aplicaciones como Telegram o Signal, sin salir de WhatsApp. De momento, todo esto está en fase de prueba, de beta, pero pronto lo veremos en nuestras pantallas. ¿Mola, no? Notes Prompts, el cambio de la interacción en Instagram. Esta noticia fresquita seguro que hará las delicias de los Instagramers. Una nueva función que revolucionará la forma en que interactuamos con la red social. Resulta que están a punto de lanzar Notes Prompts, una función anunciada por el mismísimo jefe de Instagram, Adam Mosseri. Esta novedosa herramienta, aún en fase de prueba, promete cambiar radicalmente cómo interactuamos en la plataforma. Imagina un Instagram donde tus notas no solo se lean, sino que también inviten a respuestas dinámicas de tus seguidores. Será una invitación a la autoexpresión y a una participación más rica y diversa. Las conversaciones están a punto de ser mucho más interesantes y hay más sorpresas. La función Notas, que debutó en diciembre de 2022, ha evolucionado para incluir música en tus mensajes. Y este desarrollo se suma a otras iniciativas como colecciones colaborativas y carrusel colaborativo, reforzando el compromiso de Instagram con la creatividad y la colaboración. En resumen, Instagram está reinventándose para ofrecerte una experiencia más rica y participativa. Controla tu privacidad. La Unión Europea cambia las reglas de Instagram y Facebook. ¿Sabíais que ahora podréis desconectar vuestros datos entre Facebook, Instagram y Messenger? Sí, habéis oído bien. Meta ha lanzado esta opción en Europa y es toda una revolución. A partir de ahora, nosotros, los usuarios europeos, tenemos el poder de decidir si queremos conectar o no nuestras cuentas de Instagram y Facebook. Esto es parte de los cambios exigidos por la nueva ley de mercados digitales que entra en vigor en marzo. Pero ojo, no solo afecta a Facebook e Instagram, Messenger también entra en juego. Hasta ahora, para usar este servicio de mensajería, teníamos que vincularlo a nuestra cuenta de Facebook. Bueno, eso está a punto de cambiar. Pronto podréis usar Messenger de manera independiente. Y atención, porque Meta no está sola en esto. También Google ya ha anunciado cambios similares en sus servicios como búsqueda, YouTube, Google Maps y Chrome. El futuro según Meta, la IA que superará a la humanidad. Os voy a hablar de un tema que parece sacado de una película de ciencia ficción, la inteligencia artificial y su futuro según Meta. Yann LeCun, el vicepresidente y responsable de IA en Meta, ha lanzado una bomba informativa. La inteligencia artificial pronto nos superará. Aunque parezca increíble, Meta apuesta por alcanzar la llamada AGI, o inteligencia artificial general, que es un nivel de inteligencia artificial que superará a los humanos en todo. ¿Imagináis máquinas más inteligentes que nosotros en todos los aspectos? Meta dice que sí. Hace unos años esto hubiera sonado a pura fantasía, pero según LeCun, los humanos tenemos una inteligencia muy especializada, somos buenos en ciertas cosas y terribles en otras. No hay duda de que las máquinas serán más inteligentes que los humanos. Pero no solo eso, Meta también está trabajando en prototipos para sustituir los teléfonos móviles y otros soportes digitales. Imaginaos escribir en el aire con un brazalete. ¿Ciencia ficción? Pues no, es el futuro que Meta está construyendo. MrBeast arrasa en Twitter. Descubre cuánto ganó con su primer vídeo. Preparaos para alucinar. MrBeast, el coloso de YouTube con nada menos que 234 millones de suscriptores, subió su primer vídeo en Twitter, en X, y ha ganado ni más ni menos que $263.655. Sí, habéis oído bien, más de $250.000 con un solo vídeo, con un solo tweet. Pero él mismo reconoce que la cifra está un poco inflada. Según MrBeast, los anunciantes se lanzaron a comprar anuncios en su vídeo debido a la atención que estaba recibiendo, lo que probablemente aumentó sus ingresos por visualización más de lo habitual.
Pero esto plantea una pregunta interesante. ¿Podría Twitter, X, convertirse en un serio competidor para YouTube en el futuro? Pues está claro que con cifras así todo es posible, aunque según Forbes, MrBeast ganó 82 millones de dólares en YouTube en un año. 82 millones. Pero hay más, MrBeast podría saltar de YouTube a la televisión, ya que está en conversaciones con Prime Video para un reality show propio, de influencer a estrella de la televisión. Este tío puede con todo. X contra WhatsApp, la nueva función de llamadas de Elon Musk. ¿Sabíais que X acaba de lanzar llamadas de audio y vídeo en su app para Android? Y es que desde que Elon Musk se hizo con Twitter, todo ha cambiado. Y ahora con la transformación a X, busca que sea la única app que necesitemos. Compras, pagos, contactos con amigos. X quiere ofrecerlo todo y su última novedad es una prueba de ello. Llamadas de audio y vídeo directamente desde la red social. Eso sí, hay un pequeño pero. Solo los usuarios de pago pueden hacer llamadas, aunque por suerte recibir llamadas es totalmente gratuito para todos. Pero, ojo, que hay un detalle importante. Con la función activada por defecto, cualquiera podría llamarnos y para evitar esto, X nos da opciones. Por ejemplo, podemos limitar las llamadas solo a quienes seguimos, a los que están en nuestra lista de contactos o a usuarios verificados. Así que ya sabéis, echad un vistazo a vuestras configuraciones de privacidad. La revolución del branded content, el nuevo rey de YouTube. Este tema está revolucionando la publicidad online, la evolución de los anuncios en YouTube, ya que resulta que, amigos, los anuncios tradicionales en YouTube están perdiendo terreno. Los datos son claros. Un 70% de los usuarios prefiere saltarse los anuncios, incluso si solo duran 6 segundos. ¿Pero qué es lo que más molesta? Pues los anuncios intrusivos. Un abrumador 85% de los usuarios los considera una auténtica lata. Y aquí no termina la cosa. El 73% recurre a bloqueadores de anuncios, sí, a adblocks. Entonces, ¿qué está pasando? Pues bueno, parece que el futuro está en el branded content, los patrocinios y las colaboraciones, ya que estas fórmulas menos intrusivas y más naturales están ganando popularidad. Imagina que estás viendo a tu youtuber favorito y de repente presenta un producto de una forma que ni te das cuenta que es publicidad. Eso es branded content. Pero, ¿por qué esta tendencia? Pues muy sencillo. El 70% de los usuarios lo consideran menos intrusivo y el 75% recuerda mejor los productos promocionados de esta manera. Lo que está claro es que las marcas que no se adapten a esta nueva realidad corren el riesgo de perder la atención de su audiencia. Alerta de seguridad. 26.000 millones de registros filtrados en Internet. Esta noticia suena a thriller cibernético. Una filtración masiva de 26.000 millones de registros que ha afectado a gigantes como Dropbox, LinkedIn y Twitter. Sí, 26.000 millones. Esta filtración, apodada la madre de todas las filtraciones, es probablemente la mayor hasta la fecha. Estamos hablando de una compilación de datos que incluye información de Tencent, Weibo, Twitter, Dropbox, LinkedIn, Adobe, Canva o Telegram, y hasta de organizaciones gubernamentales. Pero, ¿qué significa todo esto? Pues que alguien, probablemente un actor malicioso, ha recopilado estos datos y podría utilizarlos para ataques de phishing, robo de identidad o acceso no autorizado a cuentas personales. Un verdadero quebradero de cabeza para la seguridad digital. Pero tranquilos, parece que la mayoría de estos datos son antiguos, recopilados de violaciones previas. Aún así, la presencia de nombres de usuario y contraseñas sigue siendo preocupante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cambiar contraseñas, estar atento a los correos de phishing y, por supuesto, activar la autenticación de 2 factores en nuestras cuentas. 2024, el año del vídeo digital y redes sociales en publicidad. ¿Cuáles son las tendencias en inversión publicitaria para este 2024? Pues bien, más de 2/3 de los profesionales del marketing tienen en el punto de mira las redes sociales y el vídeo digital. Según el Industry Pulse Report 2024, un 67% de los profesionales del marketing apuntan a las redes sociales, mientras que un 37% se enfoca en el vídeo digital. Y la calidad de los medios es un desafío clave, con un 68% preocupado por la transparencia en redes sociales y un 84% destacando la importancia del Machine Learning para la seguridad de marca en los anuncios de vídeo. Además, los anunciantes también buscan medios responsables que fomenten la sostenibilidad y la diversidad, con un 55% valorando la verificación de terceros para entornos publicitarios responsables. Y por último, el social shopping y el vídeo en redes sociales promoverán la publicidad programática en vídeo y se espera un auge de la inversión en televisión conectada, desplazando la publicidad de la televisión lineal.
Adictos a TikTok e Instagram, el sorprendente caso de los jóvenes españoles. ¿Sabíais que España es líder en algo que quizás no sabíais o no esperabais? Resulta que los menores en nuestro país son los que más horas pasan enganchados a las redes sociales. Sí, así es. Según Custodio, los menores españoles dedican 1 hora diaria a plataformas como TikTok e Instagram, superando a sus homólogos internacionales. Además de ser adictos a las redes, se sumergen en YouTube, Netflix y Twitch. Por poner un ejemplo, los menores españoles están 15 minutos diarios más conectados que los jóvenes estadounidenses. Y la red social reina entre los adolescentes españoles es sin duda TikTok, seguida de cerca por Instagram. Pero en contrapartida, los videojuegos están en declive y las aplicaciones educativas apenas les dedican 6 minutos al día. Ah, y un dato curioso es el emergente uso de ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial, que aunque aún es marginal, el 20% de los chicos españoles ya han comenzado a explorar estas tecnologías. Y bueno, pues eso es todo por hoy. La próxima semana más noticias. Así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de EasyPromos. Ah, y echa un vistazo a nuestra web easypromosapp.com, porque allí encontrarás las mejores herramientas de marketing digital para captar clientes y generar engagement. Muchísimas gracias.